Leti Calderón es profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, además es especialista en procesos migratorios y justo, así como los derechos políticos de las personas migrantes. Justo de estos temas son los que queremos platicar hoy con ella. ¿Cuáles son? Escuchábamos este reporte de Ángel Nakamura desde Texas, donde nos hablaba de cómo iban lo de la cuestión de las votaciones, y hay una alarma sobre todo de los mexicanos que tenemos familiares en Estados Unidos por el tema migrante y por lo que se ve casi que puede llegar ahí Donald Trump. ¿Qué significa eso para México, doctora? Bueno, pues significa que ya lo conocemos a Donald Trump y que hay un estado de mucha preocupación en Estados Unidos. Digo, incluso hay un desmentido del mismo Donald Trump y de su equipo para lo que se está perfilando como su posible agenda, con temas que tampoco a nadie sorprenden porque ya se han puesto en la mesa. Esta cuestión de ir contra los derechos reproductivos de las mujeres, del deseo y de la voluntad de cada una a decidir sobre su vida. Hay cuestiones que tienen que ver con, temas de migración muy draconiano, muy duro, e incluso ha hecho de este discurso de cerrar la frontera, de no permitir que nadie pase, una cosa demencial, Marta Olivia, cuando habló Donald Trump en el debate que hubo, en el único debate que hasta hoy ha habido con Biden, de que había entre 7 y 9 millones de inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos estos últimos años, lo cual es una locura, o sea, es fuera de toda proporción, pero con tanta ligereza se atreve a decir cosas. Sin embargo, aquí también yo creo que hay que tener un freno, ¿no? Porque Donald Trump tiene una agenda, tiene una propuesta, y en Estados Unidos, dada esta preocupación, también hay una movilización importante. El debate que hoy se lleva a cabo respecto a que siga o no Biden como el candidato, algunos aseguran que seguirá y otros realmente están llamando a que él se retire y que se dé paso a una candidatura de otro perfil que tendría el tiempo en contra, pero también al mismo tiempo la mercadotecnia de Estados Unidos, que tú sabes que inventan un producto en 3 días. Entonces, sí creo que hay que tener cierta calma, verlo con esa distancia y pragmatismo, porque si a alguien le va a preocupar que Donald Trump llegue al poder, es, digamos, a los que están en contra de Donald Trump en Estados Unidos de entrada. Entonces, sí creo que hay un ambiente, en México lo oigo muy repetido como que es que ya ganó Donald Trump. Espérame, faltan varios meses, insisto, una disputa feroz, visceral, a todo lo que da entre los demócratas y ese electorado que pretenden jalar. Y yo creo que a eso es a lo que hay que enfocarnos para poder entender que en ese grupo pues está también el famoso voto latino, que también ha tomado una perspectiva más hacia los republicanos de manera histórica, demócrata, pero que es cierto que ha avanzado hacia el perfil del voto republicano, eso no podemos también negarlo. Y por el otro lado, bueno, pues el trabajo político que irá a hacer, en su caso, la propuesta demócrata, que tampoco, y esto creo que también lo hemos aprendido en este país, tampoco es que sea el pragmatismo liberal, apertura de fronteras, invitación al mercado laboral con derechos, no. Lo que tenemos claro es que por lo menos no son tan burdos, tan grotescos, tan digamos, de un golpeteo tan directo, pero tienen leyes migratorias muy duras. Así es. En este último tramo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles considera que son los temas pendientes justamente en el tema de migración y su relación con los Estados Unidos? Mira, yo creo que hay muchas cosas, justo hay yo creo que un gran debate entre quienes trabajamos estos temas sobre muchas de las cosas que tienen que ver con que México se inclinó en una parte, porque tú sabes muy bien, y bueno, siendo tú fronteriza, lo conoces de pe a pa, pero esta cosa donde hay una diversidad desde donde estás viendo el tema migratorio. Por un lado, pues un seguimiento de mucha contención hacia el asunto, una falta de cuidado, de protección, en todo caso de atención a lo que es el tránsito migratorio, que ha sido lo que se vuelve visible, lo que todo mundo ve y lo que todo mundo considera que es la migración. Entonces, nos quedamos con esa parte que tiene una perspectiva de necesidad y de ampliación de rutas de apoyo, porque hoy por hoy, bueno, pues no hay albergues para personas migrantes, salvo, digo, excepciones, ahora sí que excepciones excepcionales,
y los de la sociedad civil, o sea, que no vengan a decirnos que hay una ruta de albergues, porque a veces son casas que pueden atender a cuando mucho y con sus propios recursos, y creo que eso también ha tergiversado la idea de que hay albergues a lo largo de todo el país y una ruta para apoyo. Eso no es que está consolidado y mucho menos de parte del gobierno, y creo que habría que atenderlo porque la realidad es que hay un tránsito permanente migratorio y un limbo de personas que están a la espera de poder, a veces por la vía de la reunificación familiar, por muchas vías, y otra con esta app, ¿no? La famosa aplicación que las personas meten sus papeles para poder recibir una cita y poder seguir a Estados Unidos con esa cita que les garantiza la reunión con un juez en ese país, pero no necesariamente el permiso para quedarse allá, y por tanto, o quedarse en Estados Unidos de manera indocumentada, como ocurre muchas veces, o retornar eventualmente también a México, cosa que nosotros tenemos muy documentada. Entonces, ese es un perfil, pero hay otro perfil, Marta Olivia, que yo la verdad, yo he insistido mucho porque sería una forma de quitarse problemas. O sea, el gobierno mexicano se podría quitar, pero la mitad de los problemas y atender que es gravísimo, que es durísimo, porque además se cruza con la violencia, el tema del tránsito, la trata, el limbo migratorio, donde también hay una situación ahí de vulnerabilidad criminal. Pero toda la otra parte, Marta Olivia, la regularización de las personas extranjeras que radican en nuestro país, porque radican en nuestro país, y la fantasía de que no están o de que están de paso, enceguece a todo mundo. Hay que regularizar a todas esas personas que tendrían la oportunidad de, al estar sin problema de estancia documentada en México, bueno, si ya hacen la vida, la van a hacer con más facilidad. Déjame darte un ejemplo. Las personas trabajan como pueden y donde pueden, pero son sumamente explotadas por la misma comunidad mexicana. No los ves en un restaurancito, ya los viste en otro lugar, pero ahí a veces están trabajando muchas más horas, en condiciones de mucha explotación y hasta esclavitud. Entonces, si la autoridad migratoria mexicana no documenta esa realidad, pues estamos repitiendo lo que hacen en otros países de los cuales nos quejamos tanto. Y la otra también, Marta Olivia, que no quiero dejarla de mencionar, es que en el momento en que tú regularizas y permites que las personas tengan sus documentos, ya entran primero en una ruta del país al que acceden, al que participan y donde están, pero también eventualmente podrían, digamos, acreditar su condición de naturalizados en México, y México, el gobierno, la sociedad mexicana, se quita un problema de atención excepcional a personas que tienen una situación excepcional, porque si no tienes documentos, si no puedes trabajar, si no puedes meter a los niños a la escuela, si no puedes asistir a un centro de salud y te está saliendo la víscera tú, bueno, pues es obvio que eso al final de cuentas tiene una implicación para la sociedad en su conjunto. Entonces, es algo que en lo que no se ha avanzado, se ha insistido bastante, pero estamos en ese punto. Entonces, tratar también el tema de la migración desmenuzadamente, como pasos, y diferenciarlo, ayuda mucho, Marta Olivia, porque en realidad, esto para meterle aquí jiribilla, México es un país que está demostrando hoy lo que es el éxito de la migración. Tenemos una presidenta electa, hija de inmigrantes que llegaron a este país, digo, nieta, con una mano adelante y una atrás, y hoy su descendiente, dos generaciones, ¿no? De hijos, nieta, llega a la presidencia. Es hermosa la historia, Marta Olivia, y que lo podamos ver en esa capacidad y reconocernos también desde ahí, es decir, mira, la bondadosa historia de sociedad que acoge, seguramente con también muchos problemas, digo, esa sería una historia por contar, pero al final el resultado es que quien se logra integrar, sus hijos y nietos tendrán un mejor futuro, Marta Olivia, y eso me parece que es como que una cerecita al pastel. Claro, y justo eso. Si bien el gobierno ha informado y ha reiterado su inversión de 3.500 millones de dólares para atender la migración, justa esa es la pregunta. ¿Cómo podría haber continuidad o mejoras en el próximo sexenio? El ABC de lo que se tiene que hacer. Ya nos has dicho la primera, migración,
primero la que tenemos en México, para que no repitamos errores y podamos criticar a la de allá, pero no hagamos nada acá. ¿Qué sigue además de esto, doctora? Mira, fíjate que hay un punto que es fundamental y es evitar o entender, no sé si evitar, ¿no? Creer que la migración se va a parar, Marta Olivia. Esa idea es, pues, realmente una fantasía, ¿no? Es como ponerte ahí a detener las olas del mar y a ver si un día lo logras hacer. Eso no va a ocurrir nunca. Y por tanto, la estrategia creo que tiene que ser también narrativamente hablando, en términos de un mensaje político, así como nos hemos educado políticamente en otros conceptos, en otras ideas, también tendríamos que entender que los países en transición con el mundo entero, pero uno como el de México, en una transición demográfica tan fuerte, necesita de una inmigración y por tanto la conexión que tenemos con nuestros paisanos en el extranjero, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, vamos a decirlo ahorita en corto, bueno, hace una combinación muy interesante de gente que se ha ido, que mantiene un contacto con nuestro país. Hablaban hace rato ustedes del tema del voto, que es toda una cuestión que ahí está pendiente y hay que ponerle mucho ojo para ver cómo va a quedar con la reforma electoral, porque es un tema muy importante. Pero el otro tiene que ver con reconocer que es una dinámica distinta en la cual no nada más de rollo, de que, ay, es que se beneficia de la migración. No, no, no. ¿Cómo haces y cómo logras quitar el mayor número, no solo de trámites, sino de situaciones en las cuales al final, como pasa con los programas de apoyo del bienestar, si tú quitas todos los intermediarios, Marta Olivia, vas quitando la corrupción, vas quitando el agandallamiento, porque de veras que hay mucho abuso. Y en ese sentido, yo creo que reconocer diferente, hablar del tema migratorio, pero creerlo, porque ese es el problema, reconocer que hay una situación en la cual este mundo, este planeta, este siglo XXI, este tiempo de mujeres, también implica ver, imagínate que en este país la narrativa fuera, vengan a México. No está tan fácil, ¿eh? Porque hay lugares con violencia que no a cualquiera se iría. Y no es tampoco tan fácil porque hay condiciones de empleo y de salario, sobre todo, que sigue siendo muy bajo. Pero cambiaría mucho nuestra lógica y nuestras políticas públicas. Porque hoy por hoy, tú dices, bueno, ¿qué se tendría que hacer? Te digo, hay cosas hasta pequeñitas en las cuales el hoyo de esa burocracia inmensa lo que te provoca es abuso, corrupción. Déjame darte un ejemplo. Hoy por hoy México sí se ha avanzado mucho, tampoco quiero dejar de decir eso, pero se le da a las personas que finalmente se registran y que obtienen solicitud de refugio, por ejemplo, ¿no? Se les da una CUR para que con eso puedan pues, transitar en la vida, porque aquí te piden la CUR para todo. Se las dan por 6 meses. ¿Por qué no se las dan por un año, Marta Olivia? O sea, son cosas bien pequeñitas, ¿eh? ¿Por qué no? Porque entonces, cuando menos te das cuenta, ya pasaron 6 meses, ¿no? Eso lo estamos viviendo en este momento. Y son cosas, más bien te diría yo, burocráticas. Hay un nivel amplísimo de vamos a detener la migración. Jamás. Cámbienle. Olvídense de ese chip. Inviertan para que la gente tenga condiciones de empleo, pero eso no quiere decir que no va a haber siempre un grupo, por muchas razones, que va a estar, digamos, interesado en migrar. Ahora, hay la parte que es la más importante de la migración forzada y sobre todo por violencia. Esa la tiene que atender México, no solo en sus consecuencias. No se aprobó en este sexenio la ley sobre desplazamiento forzado interno porque se detuvo en el Senado. Y yo digo y luego se enojan de que digo, pero bueno, pues ¿por qué no la pusieron a debate? ¿No? Entonces, esa no existe en nuestro país, es increíble, se los decimos a colegas de América Latina y se quedan, o sea, ¿cómo es posible que un país no haya avanzado en ese tema? ¿Por qué? Porque eso permitiría dar una atención de reconocimiento a la condición de personas que por múltiples razones han sido desplazadas violentamente. Ahora, tú no te puedes quedar en eso, porque es como que, bueno, que les atiendan y les ayuden y no, la verdadera razón es lo que está pasando y por eso creo yo que la estrategia de ir contra las causas, atender, digamos, todo eso que provoca violencia, ir en el sentido de lo que al final de cuentas provoca ese desplazamiento, pues es la ruta correcta, pero en el ínterin tienes que atender a quien es víctima. Y creo que ahí está faltando mucho porque hay cosas muy básicas,
muy básicas desde la obtención de documentos, Marta Olivia, o sea, te lo digo así, para las personas. Yo tengo la esperanza de que con este proceso de digitalización de los documentos de que va a ocurrir en nuestro país en la nueva administración, eso también agilice este tipo de situaciones, pero que más bien lo que pasa es que no tendrían por qué existir si, cuando se logre avanzar, eso también no podemos dejar de reconocerlo, las condiciones que están expulsando a personas, no solo de sus comunidades, sino incluso del país. Hay un número que ha crecido de mexicanos que solicitan no la visa para ir a Estados Unidos, como ha ocurrido históricamente, sino una visa para ser, digamos, asilados en ese país. Y eso hay que tenerlo en cuenta para, bueno, vaya, para en todo caso, pues facilitar también condiciones para esa población. Claro, y sobre todo hay algo fundamental que comentaste ahorita, doctora, es quitarse, olvidarse del chip de detener la migración. Y eso no solamente va para los trámites burocráticos, ni para los gobiernos, va para la misma población que de pronto hay muchísima discriminación y muchísimo marginación hacia las comunidades migrantes. Entonces, me parece que eso es fundamental. Hablaba yo con un funcionario de migración hace un par de días donde me decía, es que ya están en todas partes, ya están integrados, ya no, en la frontera, por ejemplo, no son más de, diariamente se tramitan 500 visitas a través de esta aplicación, pero hay mucha gente que ya se ha integrado a las labores domésticas, educativas y de servicios, por ejemplo. No, bueno, pero si tú no tienes papeles, hay abuso. Hay un abuso que no podemos negar, ¿no? Y ese es parte del problema, que también hay como que un discurso muy romántico de que, bueno, ya están aquí, se participan y los vemos en todas partes. Y también, digo, hay que bajarle en términos de, por lo menos de la estadística que sacó INEGI hace 2 o 3 semanas, sigue habiendo un número, un porcentaje muy bajo de personas extranjeras que radican en nuestro país. Eso lo digo para que también de repente es este discurso de que, lo que pasa es que ha sido más visible y lo que pasa es que también somos más. Y otro dato que es importante, tú ahí lo sabes también como norteña, la frontera norte ha sabido de este tema de toda la vida. A los que viene a sorprender es a la Ciudad de México y otras entidades. Entonces, hay como que una visión de que esto se ha movido estrepitosamente. No, lo que pasa es que la Ciudad de México es ruta de tránsito y también se ha diversificado la experiencia de la migración. Estos años han sido, te diría yo, que es el cambio del patrón migratorio más importante de los últimos 50 años. O sea, la experiencia que vivimos estos 5 años, digo, mientras estábamos viviendo una cuestión política de grandes cambios, también en el proceso migratorio se dieron. Se diversificaron los orígenes nacionales de las personas que transitan por México. La experiencia de migración, por ejemplo, hoy por familias, que no es algo que ocurría antes, sino más bien era hombres, si acaso mujeres. Todo eso ha venido a modificar también la manera en que hemos estado acercándonos, acompañando y atendiendo el proceso migratorio. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No había tanto esta cuestión de siempre frontera norte, un limbo migratorio, siempre. Pero en Ciudad Juárez no sabían hasta hace unos años, Marta Olivia, lo que era población de otras partes que no fueran, sobre todo al de repente caían centroamericanos o por ahí cruzaba algún cubano. No olvídate, ahora restaurantes cubanos, digo fonditas, ¿no? Tampoco le voy a echar más, pero a lo que voy es, también nosotros tenemos que entender que con el proceso migratorio todos vamos aprendiendo siempre. Nadie sabe del tema, o sea, digamos como ya sé todo. No, porque mañana ya cambió. Y eso es lo más interesante de este proceso. Por esto, la parte de la autoridad, de la parte de la burocracia gubernamental, lo que tiene que hacer, y no lo van a hacer, pero yo lo sugiero, es flexibilizarse al máximo, porque ese flujo migratorio, con todas las características cambiantes, con todas digamos, las categorías jurídicas que pueden tener, que si es refugio, que si es tránsito, que si es reunificación familiar, que todo eso, lo que tú tienes aquí es que requieren documentos.
Y esos documentos, entre más les alargas el plazo, entre más les cobras, Marta Olivia, porque también un problema digamos, de regularizar a las personas es que la cuota para hacerlo en México, ahorita déjame nada más decirte algo de Estados Unidos, pero en México, pues obviamente impida que la gente que a su vez pues no tiene condiciones muy precarias no pueda regularizarse. Entonces pones una ley o una medida administrativa y no soluciona, bueno, pues entonces tienes que pensarla más veces, ¿no? Bueno, y nada más déjame decirte esto de Estados Unidos. Biden sacó hace 2 o 3 semanas una propuesta interesante para que las personas puedan regularizarse con muchas condiciones muy limitadas, cosa que pudo haber sacado hace 2 o hasta 3 años, pero bueno, vamos a darle el reconocimiento. El problema es que esa propuesta entraría en vigor por agosto. Es muy electoral, ni modo. Y a quien va a beneficiar, le va a beneficiar. Muchas personas quedarán fuera. Pero lo que no podemos hacer desde México, en medios de comunicación, en activismo promigrante, es insistir en que eso sea una realidad y no haya sido solo un discurso de campaña, que lo es. Pero, digamos, pues ya aprovechar que se hizo para que cristalice, porque esto regularizaría la vida de, pues, ahí sí te diría, cientos de miles de personas, en este caso de origen mexicano, pero de otros orígenes, sobre todo mexicanos, que en un momento dado permitirían lo que yo creo es lo ideal, Marta Olivia, y es que las personas tengan condiciones para tener movilidad a donde quieran, como quieran, cuando quieran. Yo no estoy diciendo que para vivir en un lugar al otro, pues cada quien, ¿verdad? Pero el hecho de que tú regularices a esas personas mexicanas, en diciembre podrían venir a pasar la Navidad con su familia acá. Y eso ocurrió con una ley que hubo hace 30 años, la única ley que ha habido de este perfil en Estados Unidos desde hace décadas, que casi podríamos decir que de un día al otro permitió la movilidad entre países de millones de personas, y eso también son recursos, lo deberían de entender los gobiernos. Pero bueno, estamos en un escenario fascinante, Marta Olivia, porque son grandes los cambios que están ahí, e insisto, no hay ¿cómo es la migración? Pues déjame ver, porque los últimos cambios implican que esto se va moviendo como se mueve la migración. Claro, pues interesante, interesante lo que nos espera, lo que viene, y esto que acabas de decir de esta ley electorera, lo que sea, pero que se regularice a las personas migrantes, porque eso significa reunificación familiar, estar acá y sobre todo tránsito, y sobre todo si están en buenas condiciones o tienen mejores condiciones económicas, que deberíamos de buscarlas en nuestro país, pero si no están, que ellos puedan, sin tener motivo o temor de ser detenidos o de cruzar, lo que ya todas las historias que hemos documentado al respecto. Gracias por lo pronto, doctora Leticia Calderón Chelius, por estar con nosotros y seguiremos en contacto. No, hombre, encantada de la vida y gracias por la invitación. Todo el éxito del mundo. Muy buen horario para oírte. Hasta luego. Gracias, muy buen día.